Muy buenas tardes, estimados empresarios y representantes de entidades. Sean todos bienvenidos a esta conferencia denominada Podas y Ciclos de Renovación en Café, que se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, cuna del café en Colombia. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Reciban un saludo muy especial por parte de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Armando Peña Castro. Hoy queremos dar un agradecimiento muy especial al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector café norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Norte de Santander, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Coopera Café, CENICAFé y la Cámara de Comercio de Cúcuta. El día de hoy tenemos unas normas muy importantes para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de la presentación tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas que solo se podrán realizar a través del chat. Sin más espera, en estos momentos quiero presentar a nuestro invitado especial el día de hoy, al ingeniero José Raúl Rendón Sáez, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Caldas, con maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales. Desde septiembre del 2017 ingresó a CENICAFé como asistente de investigación en la disciplina de experimentación regional en la Estación Central Naranjal, inicialmente como apoyo a la coordinación y luego como coordinador de la estación. Desde julio del 2013 se encuentra vinculado a la disciplina de fitotecnia, liderando investigaciones relacionadas con los sistemas de producción de café a libre exposición solar en temas específicos como distribución de la floración del café, densidad de siembra, arreglos espaciales y sistemas de renovación del cultivo. Ingeniero, muchas gracias por su participación y disposición el día de hoy. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un gusto saludarlos desde aquí, desde CENICAFé. Como nos anunció pues ya Tatiana, este tema que vamos a abordar el día de hoy tiene pues una gran relevancia para pues mantener nuestros sistemas de producción siempre como los más productivos. Eh, para poder dar inicio pues a esta charla el día de hoy, entonces vamos a tener la oportunidad de ver todas estas prácticas eh, de manera genérica, o sea, independiente del sistema de producción, sea sistema agroforestal o sea sistemas como se tengan a libre exposición solar, las prácticas o las recomendaciones de las que vamos a tratar aplican para cualquier sistema. Entonces, me confirmas, Tatiana, si escuchan bien, si están para poder hacer la proyección de la presentación. Sí, señor, perfecto. También le pedimos, por favor, a nuestros invitados, a los participantes en el día de hoy, registrarse en el link que está colocando una persona del equipo, Cristian Vargas, para que por favor registren su asistencia. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación? Sí, señor. Por favor, colocarla en modo presentación. Listo, ya. Bueno, muy bien. Entonces, los invito también para que a través del chat formulen las preguntas para poder darles respuesta al final de la presentación. Las podas, cada vez que hablamos de podas o renovación en café, pues nos preguntamos pues la recomendación que le damos a los caficultores también va muy enfocada con unas épocas adecuadas en las que se deben hacer estas prácticas. Entonces, cuando hablamos de podas, muchos asocian también ese tipo de herramientas que se pueden utilizar en la labor. Otros asocian el momento cuando finalizan las cosechas. Otros asocian el tema de pues, condiciones climáticas, condiciones de clima que favorezcan también un buen desarrollo de las plantas al momento de hacer estas intervenciones. Otros se preguntarán
acerca de la nutrición en estos sistemas cuando van a ser renovados y luego de que se hace la renovación. Y algo muy importante que es el definir esa duración de esas etapas de producción en el tiempo, que es a lo que denominamos ciclos de producción o ciclos de renovación. En este aspecto, pues podemos o nos permitimos llevar una recomendación de acuerdo al número de cosechas que se obtendrían en un lote o en un lote en producción y hasta que pues se pueda renovar de nuevo. Entonces, eh, ese número de cosechas también está asociado a un tiempo, a un número de años, debido a que pues en diferentes condiciones de la caficultura colombiana, esas tasas de crecimiento, la forma como se desarrollan las plantas y el momento en que inician la cosecha es diferente o hay diferencias entre regiones, pues ese ciclo puede alargarse o acortarse dependiendo de toda esa oferta también climática y de condiciones de suelo. Entonces, es con todo esta introducción que quiero pues dar parte al tema que vamos a trabajar el día de hoy y les presentaré aquí pues algunos de los apartes que manejaremos en la presentación. Tenemos aquí unos objetivos que debe cumplir cada sistema de renovación, qué tipos de poda se tienen recomendadas hoy en nuestra caficultura colombiana, eh, obedeciendo al tipo de respuesta o resultados que hemos obtenido a partir de investigaciones. Voy a presentar algunas de estas investigaciones que hemos realizado y los principales resultados. Aspectos importantes en la renovación del cultivo, como es esa recuperación de sitios perdidos o de sitios muertos para poder garantizar las densidades de siembra iniciales o mantener las densidades de siembra adecuadas. La importancia que tienen esos ciclos de renovación, el definir los ciclos de renovación, el planificar esos ciclos de renovación en la caficultura para mantener una producción estable en el tiempo. Entonces, para dar inicio a este primer contenido, vamos a hablar sobre los objetivos de la renovación. Simplemente aquí la figura nos muestra una panorámica de unas estrategias de manejo del cultivo enfocadas a mantener la productividad en el tiempo, de manera organizada, dar unas condiciones que sean lo suficientemente viables para que las labores de manejo agronómico y entre ellas la recolección del café sea también la adecuada en condiciones de edad y en condiciones de potencial de la planta para producir. Esa estabilidad de la producción es uno de los principales objetivos al momento de hablar de la renovación del cultivo y de las estrategias de implementar podas en las plantas. Eh, para recuperar esa capacidad productiva de las plantas es necesario planificar métodos de renovación que puede ser a través de podas o en el momento en que se quiera cambiar o se tenga que cambiar de variedad, pues acudiríamos a renovar por medio de siembras. Esas siembras también, pues se define ese momento en que se va a renovar definitivamente por medio de siembra cuando el número de sitios en los lotes, el número de sitios perdidos, ya o las plantas, el agotamiento de las plantas llega a tal límite que pues es más factible que hacer recuperación por medio de resiembras, es más factible hacer la siembra completa de los lotes para obtener una mayor uniformidad y garantizar un manejo más apropiado de la plantación. ¿Cómo se establece como objetivo establecer un sistema de manejo? Es otro de los propósitos. ¿Y cómo se establece ese sistema de manejo? Entonces, a través de la investigación se ha podido evaluar diferentes sistemas de manejo, sea a través de lotes que se renuevan dividiendo la finca en diferentes áreas o en áreas iguales que me permitan determinar
un área de cada lote por cada edad. Esa es una de las formas. También se han evaluado otros métodos en los que se hacen renovaciones o se hicieron renovaciones por surcos, por bloques, y de esta manera se ha llegado a tener una respuesta hoy en cuáles de esos sistemas evaluados son los que me dan mejor garantía o le dan más garantía al caficultor para poder lograr una estabilidad de la producción y un mejor manejo. Les decía hace un momento, si uno de los objetivos es cambiar de variedad porque teníamos variedades susceptibles a la roya, teníamos variedades tal vez de porte alto y hoy no son tan atractivas estas variedades para la recolección del café, o se tienen variedades de porte alto con resistencia a la roya, pues son momentos en los que se toma una decisión de renovación de la caficultura y de renovación de los lotes por medio de siembras. También cuando es necesario ajustar esas densidades de siembra. Si antes se tenían densidades muy por debajo de las recomendadas, densidades por debajo de 4.000, 5.000 plantas por hectárea, pues hoy vemos la necesidad de replantear esas densidades de siembra para lograr una mayor productividad. Entonces, esos son momentos en los que definitivamente esos objetivos de la renovación hacen o tienen pues su objetivo principal, en este caso, que es aumentar la producción. Facilitar el manejo fitosanitario es otro de los objetivos, porque si bien las plantas a medida que envejecen eh, entran en competencia, también todas las plagas y enfermedades aprovechan esas condiciones de mayor competencia, de autosombreamiento, de dificultad para hacer la recolección de los frutos del café, para aumentar sus poblaciones, su nivel de infestación o sus niveles de infección en el caso de enfermedades. Entonces, cuando tenemos plantaciones jóvenes, plantaciones nuevas, plantaciones en etapas de alta productividad, pues es donde mejor podemos hacer el manejo fitosanitario del cultivo. Para facilitar la labor de cosecha, pues indudablemente el porte de la planta y la edad de la planta es fundamental. Entonces, mantener plantaciones relativamente nuevas van a favorecer o van a facilitar de mejor manera esa labor de cosecha. Ahora, si bien conocemos entonces algunos tipos de poda y en estas, cuáles son las condiciones en las que las podríamos usar, pues hay que recordar que a pesar de existir un sinnúmero de oportunidades o de formas o tipos de poda o de intervenciones de los árboles, pues ya evaluadas algunas de estas, pues tenemos aquí unos resultados que son interesantes y pues que nos permiten tomar la decisión de elegir las mejores podas o los mejores sistemas para poder mantener una buena recuperación de de esas plantas y esos tallos productivos. Em, Comienzo pues por mostrarles la soca común, que es una de las pues, eh, estrategias más em, importantes en la renovación del cultivo, una de las más difundidas a nivel pues, de la caficultura colombiana y que trata de pues, la renovación completa del tallo, dejando aproximadamente unos 30 centímetros desde la superficie del suelo y sobre esos 30 centímetros es donde se asegura el desarrollo, se garantiza el desarrollo de nuevos brotes que van a responder por una nueva planta. Entonces, a partir de este tipo de renovación, hay que decir que hay unos cuidados especiales, unos cuidados que se deben tener al momento de hacer este tipo de renovación. En términos generales, la cosecha sanitaria es una de las primeras labores y a partir de esa cosecha sanitaria, pues que se hace cuando finalizan las cosechas principales, ese momento está asociado también a una condición de clima, que en este caso para socas se prefiere un periodo seco, un periodo en el que enfermedades
como la llaga macana, pues no entre a afectar el desarrollo de de estos tallos. Entonces, con esa planificación y con esos cuidados, además hay que tener en cuenta una aplicación, una protección de esos cortes, pues ya le estamos haciendo una herida al árbol y esa es puerta de entrada para algunos patógenos que aprovechan ese momento. Teniendo en cuenta todas esas condiciones que pues son primordiales para obtener un buen árbol renovado, hay que tener también presente que vienen unas prácticas asociadas al manejo de otras especies que compiten, como son las arbences, y la nutrición como tal. Este tipo de renovaciones permite, cuando tenemos bajas densidades, incrementar ese número de tallos por sitio. Entonces, aquí en esta fotografía lo que nos muestra es una condición en la que la planta fue establecida inicialmente con 2 tallos por sitio, o sea que lo ideal para mantener esas poblaciones iniciales, dependiendo pues de las distancias de siembra, sería mantener por lo menos los 2 mismos tallos por sitio durante el siguiente ciclo. Si se tuviera una densidad muy baja y se tiene solamente un eje por sitio y queremos incrementar esa densidad de tallos, lo podemos hacer. Y ganamos en una estrategia de aumentar el número de componentes de la productividad de estos árboles haciendo ese tipo de práctica, dejando un tallito más. Este tipo de renovación, al hacerse a esta altura, el corte a 30 centímetros y el desarrollo de chupones o de nuevos brotes de manera controlada para mantener la densidad, nos permite mantener ciclos hasta de 4 o 5 cosechas. Y hablamos de 5 cosechas, sobre todo en sistemas agroforestales, donde sabemos que tenemos la oportunidad de llevar los ciclos hasta 5 cosechas. Este tipo de renovación además facilita la recuperación de esos sitios perdidos, de esos sitios que se mueren, a través de la resiembra con colinos de variedades y con variedades pues que tengan resistencia a la roya, con una buena, un, un buen desarrollo y pues con la sanidad suficiente para que no tengamos que llevar más problemas a campo. Entonces, a través de esos colinos se resiembran esos sitios que se identifican como muertos luego del soqueo y se logra recuperar también la densidad. Este es uno de las formas de renovación de menor costo comparado con la siembra. Entonces, si comparamos la estrategia de siembras, la siembra lleva una cantidad de labores adicionales, entre ellas, pues la misma adquisición del material vegetal, entre ellas el trazo, el aullado y todo lo que se refiere pues también al transporte del material. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta y además de ser un método que permite la recurrencia en el tiempo, porque podemos hablar de que un tipo de renovación como la azúcar común me garantiza ciclos de 5 o más años, de 5 o 6 años, cada 6 años, por ejemplo, una renovación y me permite renovar incluso, hemos observado que después hasta de un cuarto soqueo y todavía hay plantas que soportan incluso más soqueos, pero pues en promedio 20 años de vida de un árbol, haciendo renovaciones cada 5 o cada 6 años, pues nos permiten tener un buen desarrollo de estos brotes y un buen desarrollo vegetativo y productivo de la planta. Vienen otros sistemas de renovación que nosotros los llamamos ya no recurrentes, sino sistemas de renovación temporales. ¿Y por qué es importante aclarar que es temporal el uso de estas estrategias o tipos de renovación? Porque en un momento determinado, este tipo de renovaciones lo que nos permite es hacer una forma de acomodar, una forma de estabilizar la producción si se tienen áreas muy grandes o plantaciones que se han establecido en un solo momento. Entonces, este tipo de poda lo que hace es que al tener una corta duración, nos
permite avanzar en la estrategia de estabilización de la producción. ¿Cómo? Este es uno de los casos. La poda calavera, que puede ser descopando el árbol o sin descoparlo. Hablamos de descopar el árbol cuando pues este supera una altura mayor a 2 metros. Entonces tenemos la necesidad de cortar ese tallo, dejando más o menos una altura de 1,80 o 1,70 centímetros para poder tener al alcance las producciones futuras. Hacemos una renovación de esas ramas que están en el tallo principal, cortándolas entre 5 y 10 centímetros. Dejamos esas espuelitas de rama para poder promover la formación de nuevos brotes en el eje, en ese tallo principal, o incluso promover alguna ramificación secundaria. Sobre estos tallos, entonces, se desarrollan sin número de chupones, sin número de ramas también secundarias que van a proveer las cosechas siguientes. Ahora, para este tipo de renovación, que es una renovación que tiene también una acelerada recuperación de estructuras vegetativas, pues por ese mismo esa misma forma acelerada de desarrollar estructuras vegetativas, también se alcanzan altas producciones en los 3 años de vida que tendría una plantación como esta. O sea, es decir, aquí sola o máximo tendríamos 2 cosechas hasta el momento de manera pues obligada de tener que definir otro tipo de renovación, que en este caso sería pasar de una poda calavera, luego de obtener 2 cosechas, a implementar una estrategia de renovación por soca tradicional o soca común. Entonces, más adelante vamos a hacer un ejercicio donde podemos combinar este tipo de sistemas o métodos de renovación para poder mantener una estabilidad en la producción. ¿Y cuál sería esa estabilidad? En la que logremos alcanzar por lo menos un 70 a un 80% del área total de los predios en producción cada año, y entre un 20, un 30% máximo del área total del predio que se encuentre renovada cada año. Entonces, esa es una de las estrategias. Este entonces es uno de los tipos de renovación eh, que me permiten esa estabilización. Aquí tenemos otro caso en el que se hacen algunas modificaciones a ese tipo de calavera, tipo de poda calavera, en el que se deja una mayor proporción de ramas. ¿Cuándo se podría hacer este tipo de renovación? Si tenemos plantaciones con distancias amplias en el momento en que se estableció el cultivo, se conservan todavía distancias muy amplias entre calle, perfectamente podemos implementar una estrategia de poda con despunte de ramas entre 20 y 40 centímetros. ¿Por qué? Aquí logramos mantener y desarrollar una mayor cantidad de ramas secundarias, una cantidad de ramificación secundaria sobre la cual se va a desarrollar las próximas cosechas. Igual, como método temporal, solo me permitiría tener máximo 2 cosechas muy abundantes que me estabilizan la producción para estos años en los que se necesita también involucrar lotes con soca común, y pues que en esos años de recuperación de soca común pues las producciones van a ser un poco más bajas. Entonces con estas calaveras estabilizamos un poco esos volúmenes de producción en ese tiempo. Otro tipo de renovación que también tenemos como estrategia para buscar ese momento de estabilidad de la producción en áreas que hoy se encuentran sin su ordenamiento de por edades es la poda pulmón. Entonces, a diferencia de las podas calavera, que fue un corte alto del tallo, en este caso ya los tallos o el tallo se corta aproximadamente a 60 centímetros desde la superficie del suelo, pero con una condición diferente a la que encontramos en la soca común. Y es que aquí vamos a mantener una porción de ramas en el área pues que queda desde el corte del tallo en
unas proporciones pues que pueden ser las largas, las ramas largas, las ramas completas o las ramas con algún tipo de despunte. Este entonces es un tipo de poda en el cual se van a desarrollar también chupones, también nuevos brotes, pero a una mayor altura comparado con la soca común. Y eso es una de las formas en las que podría pues alcanzarse una mayor altura también en corto tiempo, y por eso al alcanzar una mayor altura de estas plantas pues me van a generar un periodo de ciclo de producción más corto. Por eso hablamos también de máximo 2 cosechas. Y aquí en este tipo de corte que se hace a estos tallos se deben tener iguales condiciones de manejo, sobre todo en el corte, aplicar la protección para ese corte, para que no tengamos infecciones o problemas con enfermedades que puedan afectar el desarrollo de las plantas. Vamos entonces a mirar algunos de los resultados de las principales investigaciones que se han trabajado con podas en café y en algunas de las localidades donde nos ha mostrado unos importantes efectos acerca del tipo de renovación que se utilice. Este es un primer estudio en el que se evaluó la producción de café variedad Castillo con diferentes tipos de poda. Entonces, de las figuras que les mostré hace un momento, la poda calavera con un corte del tallo a una altura de 1,90 o 1,75 y con ramas que se dejaron a longitudes de 20 centímetros en el tallo o de 40 centímetros. O sea, aquí tenemos las diferencias de altura de la planta, de altura del tallo, al corte pues que se dejó inicial, y el corte inicial de las ramas, dejando esta porción de ramas. También tenemos la poda pulmón, la poda que se hace con corte de los tallos a 60 centímetros desde la superficie del suelo, dejando las ramas bajeras, pero esas ramas también les hicimos un despunte. En una condición se dejaron ramas de 20 centímetros, en otra condición se dejaron ramas de 40 centímetros. Tenemos la soca común con el corte del tallo a 30 centímetros, y en estas dos tratamientos finales lo que hicimos fue modificar la forma de fertilización en el primer año. Entonces trabajamos con un manejo de nutrición como si estuviéramos en plena producción, a diferencia de estas otras tratamientos en los que se manejó como si estuviéramos hablando de un primer año de levante del cultivo. Entonces la nutrición para estos como levante del cultivo del primer año, y para estas otras como producción. Bueno, ¿qué resultados se obtuvieron en este ejercicio? Entonces recordemos, estos 4 primeros tratamientos corresponden a el sistema de poda calavera. Estos siguientes tratamientos, el 5 y el 6, corresponden a la poda pulmón. Este tratamiento número 7 a la soca común, la de 30 centímetros, y el sistema con la nutrición o con la fertilización modificada. Después de 2 años, después de 3 años, después de haber hecho la renovación, lo que quiere decir 2 cosechas registradas, 2 cosechas acumuladas, este tipo de sistemas o tipo de podas calavera y pulmón llegan a su ciclo final. Es decir, aquí acumulan estas 2 cosechas, y después de estas 2 cosechas hay que volver a intervenir. Ya se vuelve imposible ingresar a esos lotes, hacer un manejo, la misma recolección se vuelve un problema. Entonces, por lo tanto, el ciclo finaliza en este sistema. En este de poda pulmón finaliza, y en este otro también. ¿Dónde sí continúa el ciclo? En la soca común. Es decir, aquí llevamos solamente 2 cosechas, y en este tipo de renovación podríamos alcanzar hasta 5 cosechas. Entonces, aquí vemos al principio estas estrategias de calavera y pulmón para estabilizar la producción, o sea, que no se vuelvan recurrentes, sino que se hicieron o se implementaron esas medidas de manera temporal, y al hacerlas de manera temporal ganamos en producción para estabilizar producción, mientras otros lotes estaban
en levante, sea por siembra o sea por soca común. ¿Qué podríamos ver después de un cuarto año? Cuando estamos entonces haciendo un sistema como este, evaluando un sistema como estos, tenemos aquí unas condiciones que me permiten identificar en la finalización del ciclo para unas ocas calaveras, la finalización del ciclo para unas podas pulmones, pero la continuidad en la producción y el ciclo de las ocas comunes. Entonces, esto es lo que encontraríamos a un cuarto año, donde estas fueron ya renovadas con otro sistema, estos tipos de podas, y la producción acumulada en ese momento fue la que se presentó el año anterior. Aquí ya avanzamos en producción y el ciclo pues continuaría por lo menos otra cosecha u otras 2 cosechas más. En el ciclo de producción con soca común, este es un ejemplo. Para la región central cafetera tenemos ciclos que pues aproximadamente duran 5 años, 4 cosechas. En sistemas agroforestales este ciclo puede ser de 5 cosechas perfectamente. Y a partir de esa curva que nos muestra esa forma de declinación de la producción después de una cuarta cosecha o de una quinta cosecha, es cuando se define o se determina ese número de cosechas y número de años en los que se podría mantener el ciclo de producción con este tipo de renovación como soca común. Entonces, esta es una de las evidencias que nos permiten identificar que un factor como baja en la producción, un factor como dificultades para el manejo de la misma recolección, pueden ser atribuidas a la finalización del ciclo de producción. Esta figura lo que nos permite identificar es en los ciclos de producción con podas pulmón y comparado con soca común, porque ese ciclo de producción se acorta en las podas pulmón. Entonces, los ciclos de producción se hacen cortos con podas pulmones porque si bien la altura de corte inicial estuvo muy por encima de los 30 centímetros, hablamos de 60 centímetros, pues ese momento y la ganancia en altura de los nuevos brotes se va a ver reflejado a través del tiempo. Entonces, lo que vemos aquí es en evaluaciones de la altura de la planta después de 3, 6, 9 y después de un año de renovación del cultivo, pues en poda pulmón va a estar muy por encima esa altura sobre la que se identifica o se evalúa para soca común. Entonces, esa ganancia en altura pues me va a traer problemas serios luego de una segunda cosecha. Finalmente, por eso decimos, es una estrategia o un tipo de renovación temporal y de corta duración. ¿Cuáles serían entonces esas principales bondades y principales dificultades que se tendrían en cada uno de estos sistemas de renovación del cultivo? Entonces, vamos a ver. Para soca común, es claro que se obtiene una nueva planta, unos nuevos brotes que se desarrollan en ese eje que se dejó de 30 centímetros. Al hacer este tipo de renovación, donde no quedan ramas y ni frutos, pues podemos entonces romper el ciclo biológico de algunas plagas, en este caso como la broca, porque no van a tener entonces fuente de alimento, por lo menos para el siguiente año. Hay un mayor número de cosechas comparado con otros sistemas de renovación, claro que sí. Dada la duración de ese ciclo, la forma de crecimiento de las plantas, ese desarrollo pues un poco, digamos, más lento comparado con unas podas calavera, pues vamos a tener esa oportunidad. Y vamos a tener la oportunidad por la competencia que hay entre estos sistemas de renovación. Para soca común tenemos el espacio y tenemos una menor competencia que nos permite recuperar esos sitios por medio de resiembras. Em,
Cuando se hace este tipo de recuperación de sitios por medio de resiembras, garantizamos entonces una densidad inicial. Garantizamos que el desarrollo de esos árboles o colinos pues, que se implantan en los sitios que se han perdido, pues me permitan también recuperar el espacio, recuperar la productividad que antes estaba perdida. Con sistemas de poda calavera hay una mayor altura de la planta, definitivamente queda a disposición una mayor proporción de tallo, queda un mayor número de brotes que se desarrollan en este tallo principal, un mayor número de ramas secundarias que ocasionan pues competencia severa en corto plazo. Al tener esa competencia tan arraigada durante esos primeros años, pues vamos a tener o vamos a obtener una menor número de cosechas y por la misma competencia entre ese desarrollo vegetativo y productivo, pues va a ser muy difícil recuperar los sitios perdidos, o sea que allí las resiembras no tendrían lugar. En la poda pulmón también lo que les acabé de explicar acerca de cómo esa ganancia de altura de la planta me disminuye la duración, el tiempo de vida útil de estas plantas, pues vamos a tener también entonces una limitante para llevar el ciclo a más número de cosechas o a más años. Entonces hay una limitación, por lo tanto el número de cosechas es reducido. No tendríamos tampoco la oportunidad de utilizar resiembras o de utilizar colinos para recuperar esos sitios. Y hay otra, mm, digamos en este caso, una desventaja que es la proliferación de broca en esas ramas que quedan bajeras si las ramas bajeras pues desarrollan frutos con más prontitud. ¿Cómo vemos esas decisiones al momento de tomar la iniciativa de elegir un tipo de renovación que sea corto o un tipo de renovación o sistema de renovación que sea a largo plazo? Entonces aquí vemos dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos entonces. En la producción acumulada y en el número de años improductivos cuando se tiene uno u otro caso. En este caso, si partimos de una plantación que cumple 5 años y está lista para ser renovada y tenemos una estrategia como es la soca común, en la que mantenemos 5 o 6 años de duración para cada ciclo, pues en un ejercicio llevado a 20 años, por cada intervención tendríamos un año de improductivo, un año sin producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en este ejercicio de 20 años, eh, aproximadamente 16 años serían productivos y 4 años serían improductivos. Si se elige otro sistema con ciclos de corta duración, basados en que pueden ser muy atractivas las producciones de una o dos cosechas, pues miren lo que sucede. Este mismo lote que cumplió su edad para ser renovado, se hizo una primera intervención por un sistema o una poda de corta duración y esa poda pues la logramos mantener durante 3 años y recolectamos 2 cosechas. Si se hace de manera recurrente o se aplica de manera recurrente ese mismo sistema de poda, por ejemplo, si pensáramos en una poda pulmón y esa poda pulmón la hacemos en este momento, se sigue haciendo cada 3 años, en el mismo ejercicio, para 20 años ya no tendríamos 4 años improductivos, sino 6 años improductivos. Es decir, le restaríamos 2 años de producción al sistema por tomar una decisión como elegir un sistema de renovación de corta duración recurrente. Ahora, otros estudios en los que hemos podido avanzar a través del tiempo es el estudio sobre el número de tallos por sitio. Y en SOCAS, pues esto también es una de las preguntas que se formula
caficultor y que en esto algunos caficultores han tratado de pues mirar las opciones. Para este caso, tuvimos una evaluación de materiales de variedad Castillo con densidades de aproximadamente 4.400 plantas por hectárea, densidades que nos permitían jugar con el número de tallos por sitio para evaluar precisamente su productividad al final del ciclo. Entonces se tomó en diferentes parcelas, se hizo la estrategia de mantener un solo eje por sitio, es decir, mantener poblaciones de 4.400 tallos por hectárea. En otra parcela se hizo la promoción de dos, o se dejaron dos eh, brotes por sitio para una población de 8.800 tallos por hectárea. Y un tercer manejo se hizo con 3 tallos por sitio. Entonces, de alguna forma, el incremento de estas densidades a través del número de ejes por sitio, pues sí va a impulsar la producción, pero ¿hasta qué momento es viable incrementar ese número de ejes teniendo en cuenta la población inicial? El ejercicio lo que nos permite visualizar es que ya con una población que supera los 10.000 tallos por sitio, en este caso con 13.000 tallos por sitio, pues vamos a tener inconvenientes o competencia entre esos tallos dentro de cada sitio que pues dan como resultado una pérdida de producción en la producción acumulada. Y es lo que se visualiza aquí. Este es el resultado obtenido en café cereza y la cantidad pues de kilogramos obtenido por parcela con las plantaciones o las poblaciones que manejaron un solo tallo por sitio, la que se obtuvo con 2 tallos por sitio y la otra que se manejó con 3 tallos por sitio. Entonces, al final del ejercicio, este café cereza obtenido por parcela nos indica que con un tallo definitivamente la población fue muy baja y las producciones pues fueron en este caso, las menores. Cuando incrementamos a 2 tallos por sitio, logramos un incremento en la producción y ese incremento en la producción pues fue favorable para también su manejo, pero caso contrario, pues sucedió cuando ya lanzamos a 3 ejes por sitio para esta población, entonces ya esa competencia se tradujo también en una reducción de ese rendimiento. Ahora, eso en cuanto a esos resultados, en cuanto a número de tallos por sitio, pero ahora veamos otra de las dudas y también las inquietudes que se han generado a través de caficultores y que algunos de ellos pues han implementado en sus predios, tratando de obtener máximos rendimientos en corto tiempo o estabilidad en las producciones, haciendo prácticas adicionales como el ralejo. Entonces, ¿de qué se trató este tipo de investigación? Pues de estudiar una cantidad máxima de tallos posibles al comienzo de un ciclo de producción y luego implementar métodos de raleo para reducir esas poblaciones. Aquí les explico un poco más en detalle. Densidades o poblaciones que se manejaron desde 20.000 tallos por hectárea para las 2 primeras cosechas, otras poblaciones que se manejaron con 15.000 y otras que se mantuvieron en 10.000 de manera constante en todo el ciclo. Entonces, ¿qué nos indica este primer ejercicio? Una plantación que se estableció o que se mantuvo con socas de 20.000 tallos por hectárea, perdón, fueron llevadas las 2 primeras cosechas con esas poblaciones y después de la tercera cosecha o finalizando esta segunda cosecha, se hizo un raleo de un 25% de esta población, quedando 15.000 tallos por hectárea. Entonces, esa fue una de las estrategias. La otra fue pasar de 20.000 tallos como población inicial. En este momento se obtuvo 2 cosechas
después de la segunda cosecha, se hace la intervención de un 50% de esa población, es decir, se dejaron finalmente 10.000 tallos por hectárea. En esta otra población de 15.000, se hizo el raleo de un 33% de la población, dejando a 10.000 tallos por hectárea. En esta fue, digamos, fue el tratamiento o la estrategia más severa, donde se mantuvo 20.000 tallos para dos cosechas, las dos primeras cosechas. Luego de la segunda cosecha, se interviene el 75% de la población, quedando solamente 5.000 tallos por hectárea para las dos últimas cosechas del ciclo. Y este, como testigo, pues mantuvo esa población de 10.000 tallos por hectárea permanente en el tiempo. Entonces, al final nos permite entonces identificar cómo estas actividades adicionales, como es el raleo, efectuadas en los primeros 4 tratamientos, pues no me dan una ganancia, no me dan un margen sobre la producción que se obtiene manteniendo poblaciones, pues aquí máximo de 10.000 tallos por hectárea. Entonces, si estuviéramos hablando con poblaciones incluso de 7.000 tallos por hectárea, 8.000 tallos por hectárea, seguramente estaríamos con la variedad de Castillo también obteniendo este mismo resultado. Lo que nos indica es que en el ejercicio de mantener altas producciones, pues es más importante definir una densidad que se mantenga constante en el ciclo que entrar a hacer una cantidad, un sinnúmero de actividades adicionales que repercuten en costos. Y esos costos marginales los vemos aquí representados en esas labores que pues están relacionadas con el raleo de esos tallos o el raleo de la población para mantener durante más cosechas todavía una forma viable de ingresar a los lotes y poder hacer su manejo. Entonces, al final, estos costos que implican todas estas labores de manejo de ese raleo, esos costos marginales no compensan los ingresos marginales que se pueden obtener por la producción obtenida a través de los sistemas con raleo. Entonces, ¿qué decisión tomamos para mantener un número de ejes que sea afines a densidades adecuadas para el cultivo? Eh, con base en los arreglos iniciales, las distancias de siembra que tengan los cultivos, pues podemos tomar varias decisiones. Este es un ejemplo, primer ejemplo en el que se tienen distancias entre plantas de 1 metro y distancias entre surcos de 2 metros. Y si hablamos de número de sitios, serían 5.000 sitios, o sea que perfectamente para alcanzar una densidad máxima de 10.000 tallos, pues podríamos dejar 2 tallos por sitio. En una densidad con distancias iniciales de 1 metro por 1 metro, pues con 10.000 tallos o 10.000 plantas por hectárea, podríamos mantener un solo eje por sitio. Cuando estos arreglos ya son modificados con distancias un poco más cercanas entre surcos, pues podemos hacer un intercalamiento de ese número de ejes en el mismo surco, dejando 2 ejes en un sitio y un eje en el siguiente, pero dentro del mismo surco para pues garantizar también una forma de administrar el cultivo y sobre todo la cosecha del café que no se vaya, digamos, a desnivelar o a desequilibrar la producción de un surco con respecto al otro. Así mantendríamos poblaciones también cercanas a los 10.000 tallos por hectárea. Y si estamos cerca de los 8.000 tallos por hectárea, pues la idea no es duplicar o exceder ese número de tallos por hectárea, entonces nos mantendríamos también con un máximo de un eje por sitio. Esta información la pueden encontrar publicada en este avance técnico, el avance técnico número 484, donde nos especifica un poco más, pero el mensaje en general es lo que les acabo de mostrar. Les decía que otro tema importante al hablar de renovación del cultivo es
la recuperación de esos sitios perdidos. Sitios que mueren, o sea, independiente de que escojamos la época adecuada, la época oportuna para hacer la renovación, que se haga un buen manejo, un buen tratamiento de esos sitios, que se proyecte también actividades de mantenimiento, pues de toda forma hay unos sitios que se van perdiendo a través del tiempo, que ya vienen perdidos del ciclo anterior, o algunos que no logran recuperarse definitivamente y los debemos eh, recuperar a través de la siembra de nuevos colinos, pues colinos de café que sean eh, elaborados o que tengamos ya una edad adecuada, una sanidad adecuada, la variedad es que garantice una variedad reconocida, una variedad con resistencia, para no repercutir tampoco en problemas fitosanitarios. Este es una imagen que pues deja mucho que decir, una imagen en donde el número de sitios perdidos que puede alcanzar allí pues ya supera eh, y el área pues que va a estar sin producción y al tener toda esta área sin producción, por no hacer una correcta recuperación de esos sitios perdidos, pues la producción por unidad de área se va a ver disminuida. Entonces, ¿en qué momento se decide si es mejor hacer de nuevo una siembra para recuperar la población o si o es factible recuperar esos sitios a través de las resiembras con colinos, puntualmente en esos sitios que están perdidos? Este es uno de los casos donde podemos ver ese efecto de Perdón, la reducción. ingeniero, qué pena con usted. Sí, Es que aquí la diapositiva se quedó bloqueada. ¿en cuál? Dice recuperación de sitios perdidos. Bueno, entonces vuelvo y salgo y vuelvo a ingresar, ¿cierto? Sí, sí, señor, para retomar, sí, señor. Bueno, vamos a ver aquí si retomo. ¿Cuánto tiempo tenemos, Tatiana? 10 minutos más, ingeniero, muchas Listo. gracias. Ya avanzo aquí rápidamente. Los invitamos para que formulen sus preguntas en el chat y entonces podamos dar trámite a las respuestas. Bueno, me confirman si sí pasó aquí la figura, la presentación. Está cargando. Bueno, aún no. No, no, señor. Creería que de pronto la vuelva a montar, sí, señor. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Me confirman, por favor? No, ingeniero, no carga la imagen. ¿Qué problema tenemos, ve? No carga la imagen ni carga la presentación, nada. No, no carga la presentación. Bueno, Adriana, el link de asistencia tampoco abre. caramba, entonces se bloqueó. Ya volvemos a colocar el link de asistencia. Sí, señor, regáleme un momento. No carga la presentación. Bueno, Tatiana, aquí yo ya hice pues me
No sé si de pronto me la envía rápidamente al correo para yo intentar desde mi equipo, sí, señor. Bueno, hagamos un último intento aquí a ver qué pasó. Voy a cerrar la presentación. Voy a volverla a abrir para ver si puede ser por ahí también. Que no nos... Perdón, lo que hice yo con el link de asistencia fue copiarlo y abrir una nueva ventana y allí se me funcionó. Pero en el chat no abre. Puede ser por eso entonces. Bueno, volví a abrir acá. Vuelvo a cargar presentación. Desde mi pantalla. Bueno, vamos a ver si sí carga. ¿Me confirman, por favor, de nuevo? No, ingeniero. Nada. Ay, caramba. No, algo está pasando con la plataforma, sí, señor. Ay, Dios mío. Bueno, entonces voy a... No sé si gusta, me la puede enviar rápidamente a mi correo para yo intentar exponerla, sí, señor. sino que, bueno, voy a tratar aquí de generar de una vez este. A ver qué me dice. Nos faltan poquitas, eso sí. La verdad es que... Lástima que se bloqueó ahí. En estos momentos voy a colocar nuevamente el link de asistencia para que por favor probemos. Un minutico, por favor. Ya le cargo aquí la presentación. Armando, ¿cómo le va? Ya la voy a cerrar. Listo, Armando, gracias. Ya la... Y está pesadita además. Ay, Dios. Presentación. Pero Yo creo que ingeniero, es que la pareciera que fuera continúe todo, hablando. sí, pareciera que fuera todo el internet, porque estaba revisando mi internet Ah, ya. y pareciera que fuera como toda Entonces, la red de internet que se puso pesada. bueno, vamos a ver. Aquí ya le envié, Tatiana, al correo. Y, ¿Me confirmas, por favor? Yo de todas formas voy a intentar aquí de nuevo, a ver si ya la deja cargar. ingeniero, si gusta, pues podemos ir. Ah, bueno, los voy contando así, pues a capela. Sí, señor. Bueno, muy bien, entonces ya aquí para avanzar un poco. Voy a intentar de nuevo aquí por última vez a ver si me deja proyectar, si ya de pronto el internet mejoró. Pues porque aquí está funcionando bien. Tal vez es ya
A ver, me dicen ahí si ya cargó o no. No, No, definitivamente no. Entonces, listo. estaba hablando de la recuperación de los sitios perdidos. Sí, correcto. Bueno, entonces, no, les estaba mostrando una imagen, pero pues ya ustedes les van a tener que imaginar. Una imagen de un lote con una gran proporción del área que no logró ser recuperada y que pues muestra unos árboles en producción, pero la mayor parte del área está perdida. Entonces, la siguiente figura que les quería mostrar es cómo esas pérdidas de sitio en porcentaje me repercuten sobre la producción final del cultivo. Eh, Pérdidas, por ejemplo, de 30% de sitios en un lote me pueden dar diferencias en producción con respecto a lotes que se han manejado esa recuperación de sitios hasta de 100 arrobas por hectárea en un año. Entonces, cuando vemos esos valores, pues perder 100 arrobas, perder 50 arrobas, perder 30 arrobas por hectárea en un año a raíz de pérdida de sitios, pues ya nos implica el tomar una decisión correcta frente a esa recuperación, a mantener unas densidades adecuadas. ¿Y cómo se recuperan esos sitios? Y cómo se mantienen esas poblaciones adecuadas. Tiene que ver entonces con todo lo relacionado con una buena época de renovación, una buena planificación de mantenimiento de colinos suficientes para recuperar esos sitios. Pero no solamente eso, sino cómo esos cuidados en la renovación, en los sitios renovados, debe mantenerse también a través del tiempo para evitar muerte de socas por llagas y pues competencia o fitotoxicidad por aplicación de herbicidas. Todos estos cuidados adicionales van a ser fundamentales para poder mantener unas poblaciones indicadas, entre ellas mantener el número de tallos adecuados. Cada vez que se hace selección de chupones o de chuponas es eh, una de las prácticas que no debe faltar es el manejo o la protección de esas heridas que se hacen en cada una de esas labores. El manejo de las arbences a través de plateos manuales o con herbicidas, igual, tendría que mantener una precaución, eh, a- sobre todo para que no se entre en contacto con problemas de fitotoxicidad y pues que generen mal desarrollo de los nuevos brotes. Esa recuperación de esos sitios, pues depende también de mantener como mínimo un 10% adicional del almácigo para la recuperación de esas áreas que se han renovado. Tener una época correcta de siembra para que esas resiembras pues también tengan un feliz final, un buen desarrollo. Plantas adicionales para trasplantar en el mismo sitio puede ser también otra estrategia que se puedan trasladar de un lado a otro, de las orillas que se puedan trasladar al interior del lote, puede ser otra vez las oportunidades, una nutrición oportuna y un manejo de plagas y enfermedades oportuno. Eh, Pasemos entonces a la parte final que son los ciclos de renovación y pues ya hablando en términos Ingeniero, ¿ya puede ver la presentación? Ok, bueno, entonces ¿Ya ahora la sí, pueden ver? perfecto. Entonces avanzas Sí. por favor. Sí, señora. Sí, sí, pues. Avanzas por favor hasta la parte final de ciclos de adelante, adelante, por favor, adelante. Más adelante, más. Bueno, esto es lo que les decía hace un momento. Listo. Más adelante, por favor. Avancemos otra. Devuélvete una. Devuélvete dos. Otra más, devuélvete. Otra más. Te adelantaste mucho. Otra. Listo, aquí. Bueno, avanza una, por favor. ¿Ahí? No, te devolviste. Avanza. Te devolviste, avanza. Te estás devolviendo. Estoy avanzando. Aquí la estoy viendo en las anteriores. Eso, ahí sí, ya. Ok. Listo, ahí. Bueno.
Bueno, entonces les decía que para considerar un ciclo de renovación debemos tener en cuenta una etapa de crecimiento vegetativo en la que no vamos a tener producción y una etapa de número de cosechas que finalmente me garantizan una producción. Entonces, ¿cómo planificar esos ciclos de renovación? Vamos a tener en cuenta varios aspectos. 1. El número de lotes establecidos en el predio. 2. La variedad predominante. ¿Por qué es importante hablar de la variedad? Porque pues en algunos casos tendremos que reemplazar variedad, ¿sí? La edad de todos los lotes es fundamental para poder planificar ese momento de renovación del cultivo y la forma de ordenamiento de los lotes por edades. Las densidades también son importantes. Se salió la presentación. Bueno, ahí eso. Y cuando hablamos de número total de árboles por lote, claro, porque es que esto va asociado también al área. Entonces, el área que van a tener los lotes, la densidad que van a tener más el número de árboles me van a permitir identificar cómo esa división del predio en lotes, el número de lotes, el número de árboles, me garantice una producción constante, una producción equilibrada o estable en el tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, Tatiana, ¿me colaboras por favor en la siguiente? Exactamente, bueno. Un sistema entonces establecido como nos muestra aquí la figura tendría un momento inicial. Entonces, es un momento inicial en el que se adelantó una... Tatiana. Bueno, ahí eso. Momento en el que hay que implementar o combinar las estrategias de renovación para que nos permitan mantener unas áreas en producción y otras áreas realmente renovadas. Entonces, este es un ejemplo en el que la totalidad del predio se estableció en un solo momento, en un solo año, y se tuvo que iniciar con un plan para estabilizar esa producción y tener lotes con diferentes edades en el mismo predio. Entonces, el área total estaba envejecida, se iba a envejecer al mismo tiempo. Lo que se implementó en un lote número 1 y un lote número 2 fueron las dos de las estrategias o de las prácticas que les mostré inicialmente, una soca común y una poda calavera, en el caso 2, pero se mantuvieron en ese año, en ese primer año, en producción los otros 3 lotes en los que se dividió el predio. Entonces, lo primero que se hizo fue dividir ese predio en 5 lotes ajustados a la duración del ciclo de 5 años con 4 cosechas. En un segundo año, ya esos lotes que fueron intervenidos el año anterior, pues comenzarían a dar sus primeros frutos, pero faltando 3 lotes por renovar, pues se toma la decisión de renovar otros 2 lotes con el mismo esquema, una soca común y una poda calavera, que me lleve a tener el siguiente año ya otros 2 lotes en producción y me queda faltando solamente un lote para renovar ese último año, sería el tercer año. Entonces, al cabo del cuarto y quinto año, si ustedes observan en esta figura, de ese 100% del área del predio, pues un 80% estaría en producción, solamente un 20% en etapa de crecimiento vegetativo. Bueno, siguiente, Tatiana, por favor. Ahora, ¿qué factores se deben tener en cuenta para determinar esa duración de los ciclos de renovación? Siguiente. Démosle aquí varios. Bueno, 1, la densidad de siembra y esa edad, pues asociada a esa continuidad de la producción, nos va a permitir identificar con bajas densidades, pues una mayor longevidad del cultivo, es decir, nos vamos a demorar más para programar o planificar la renovación. Pero cuando tenemos altas densidades, pues hay que entrar a renovar un poco más rápido. Este es un sistema, el que están observando aquí, en el que si se tuviera toda la finca, la línea azul, si seguimos aquí la línea azul con los puntos azules, si se tuviera toda la finca de una sola edad, todo el predio de una sola edad,
y con un solo momento en el que se renueva la totalidad del predio, entonces vamos a tener esos años improductivos donde no vamos a tener ningún fruto por cosechar. Ese es un sistema en el que cada 6 años se tendría que renovar la totalidad del predio, entonces no vamos a tener una zona de estabilidad de la producción. El otro esquema es un esquema de renovaciones por quintas partes, es decir, ese 100% del predio se dividió en cinco partes o en 5 lotes y el 80% del predio se mantiene en producción y un 20% únicamente es el que va a estar improductivo en el tiempo. Entonces, este es un esquema que pues es el que quisiéramos avanzar. Adelante, por favor. Una más, por favor. Listo. Siguiente. Ahora vamos a determinar ese sistema de manejo entonces en un ejemplo. Aquí ya hablamos de estos componentes. Vamos a mirar aquí un número de lotes incompleto en un predio donde pues, se tiene una idea de que vamos a llegar a obtener una estabilización de la producción por quintas partes. Entonces sigamos, por favor. Tenemos un primer ejemplo de un predio que viene con 3 lotes. En esos 3 lotes, pues hay diferentes áreas, como ustedes lo ven aquí reflejado, hay diferentes edades. Entonces, ¿qué hacer para poder ordenar, para poder organizar tanto las edades como, las mismas eh, áreas que se tienen en cada lote, cómo distribuirlos y cómo planificar en el tiempo? Entonces tenemos las estrategias, aquí lo que muestro es simplemente a partir de siembras, a partir de socas comunes o tradicionales y a partir de podas calaveras, cómo puedo reorganizar las edades de estos lotes para estabilizar la producción. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí vemos una opción en el lote número 3, donde el área es la mayor. El área que tenemos aquí es de 2.7 hectáreas y donde podríamos entrar a fraccionar esos 2.7 hectáreas en otros 3 lotes. Entonces, al fraccionar ese lote número 3 que teníamos con 2.7 en 3 lotes de 0.9 hectáreas, pues ya vamos a completar o vamos a tener alcance a un predio que se va a comportar en una condición de quintas partes. Vamos a lograr organizar esas quintas partes en ese predio. Y como vienen entonces las edades y las necesidades de renovación ya definidas en algunos de ellos, pues lo primero que vamos a hacer entonces es planificar en qué momentos entraríamos a renovar. Entonces, miremos por ejemplo el lote número 1. El lote número 1 es una siembra de 2020 que entraría a renovarse en el 2025 si obtendríamos pues las 4 cosechas. Si lleváramos a sistemas agroforestales donde se pueden mantener incluso hasta 5 cosechas, pues ese momento de renovación no sería en el 2025, sino en el 2026. En el otro caso, el lote 2, un lote que ya venía de siembra también, pero ya registrando en el 2020 una primer cosecha, pues entonces aquí también se adelanta un poco este momento de renovación por soca tradicional, pensando en que habría que acomodar para que cada año no tengamos un área tan significativa en levante o improductiva. Ahora, ¿qué hacemos entonces con ese siguiente lote que era el de 2.7 hectáreas y que lo dividimos entre lotes de 0.9 hectáreas? Siguiente, por favor. Bueno, aquí para finalizar entonces, lo que vamos a ver es cómo la estrategia para estos lotes que ya venían de cuarta cosecha fue una atrás, por favor. Una adelante. Ahí. Se me pasó. Tatiana, te pasaste 2 más. Bueno, lo que quería mostrarles, bueno, aquí sí podemos regresar a la anterior.
que quería mostrarles es que el esquema de ordenamiento de estos lotes, sí, siguiente, a través de los métodos de renovación, tratan de mantener siempre un porcentaje de área productiva y de estabilizar esa producción, ordenando edades y ordenando áreas totales de los predios. ¿Le diste otra más, por favor? Una más adelante. No, bueno, definitivamente no avanzó, no sé. Ah, bueno, ahí. Otra, sí avanza. A ver, tenemos inconvenientes. Esta es, bueno, entonces, para ese, avanzó hasta la última. Bueno, este es otro caso en el que se tenían también 3 lotes, pero aquí ya íbamos a avanzar no a ciclos de duración de 5 años, sino de 6 años, algo muy parecido a lo que se podría manejar en sistemas agroforestales en el norte de Santander. Lo mismo, la combinación de estrategias, como ustedes lo ven aquí, para cada lote, entonces hay un momento en el que se entra a hacer algún tipo de renovación. En este caso, ese lote número 3 se inició con una soca tradicional. Para ese mismo año se hizo en el lote 4 una poda calavera. Entonces la poda calavera se vuelve a renovar en ese lote 4 después de 2 años, después de 3 años, perdón, después de 2 cosechas, con soca tradicional. Y esa soca tradicional pues alcanza aquí a obtener las 5 cosechas. En el lote número 5, el momento en que se renovó ese lote fue incluso a una sexta cosecha para poder garantizar que no se me reuniera más de la mitad del área del total del predio renovada, sino que le diéramos entonces alcance a una cosechita más para poder obtener una buena distribución del área productiva en el tiempo. Entonces, si ustedes miran esta fila, la última fila de área en producción en el tiempo, al implementar este tipo de estrategias, podríamos decir que el único evento, el único momento más crítico fue el inicio en este año, en el 2021, donde el 69% del área estuvo en producción, el restante estuvo en levante o en etapa vegetativa. Para los siguientes años, ya más del 80% del área siempre fue productiva. Entonces, si miran el ejercicio de 2027, 2028, 2029, pues van a seguir obteniendo estos valores superiores al 80% de área en producción y nunca se va a ver envejecido el predio. Siempre vamos a tener estrategias para renovación. Y aquí, pues finalmente, lo que fue momentáneo, lo que fue temporal, fue la implementación de este tipo de podas como la poda calavera, y lo que sigue siendo recurrente fueron las socas tradicionales o las siembras en un caso eventual. Listo, yo creo pues que aquí cerramos entonces para no alargarnos más en la presentación. Creería que las preguntas que se tengan entonces, Tatiana, si es tan amable, las podemos entonces mirar y dejamos entonces aquí ya la presentación. Tatiana. Mientras habla Tatiana, ¿cuáles son los números de los avances técnicos en los que está de esta información? Ok, bueno, yo les mostraba en la presentación uno de los avances técnicos donde hablamos de tallos, es el 484. Tenemos también de todo lo de podas y renovaciones, también tenemos el avance técnico 451, 455, habla de floración, bueno, 463. El 463 habla de podas y con todas estas herramientas que les acabo de mostrar hoy, hay buen contenido, hay buen contenido. También tenemos recientemente la publicación del libro de manejo agronómico de los sistemas de producción. También lo encuentran en la página de Cenicafé. Y estamos pues en algunas de las investigaciones recientes, estamos avanzando. En esas vamos a tener también informes anuales, informes que van a servir también para orientarlos a ustedes, pero en términos generales la información que les presenté el día de hoy, y agradezco a Tatiana, por favor, em, este tipo de información como se presenta hoy,
tiene pues el soporte de todas las investigaciones. Como bien sabemos, este tipo de información que está publicada, pues perfectamente la pueden tomar ustedes para sus consultas y la pueden duplicar, la pueden replicar, más la presentación no. Esa presentación sí le ruego a Tatiana, por favor no la comparta. Sí, Ese ingeniero, ya tranquilo. Nosotros bueno. lo que compartimos es la grabación, sí, señor. Ah, perfecto, sí. Bueno, Sí, lástima que no se pudo presentar en la continuidad y por el tema de la conectividad allá o aquí, no sé qué pasa, pues de aquí no sé, no tenemos sabemos. ya algunas preguntas a través del chat para Listo, rápidamente dar continuidad. perfecto. Dice, si tengo roya en el arbusto, ¿puedo hacer este tipo de poda para recuperar el arbusto? La hace la Oh, señora Adriana Holguín. bueno, muy bien, a ver. La roya de alguna forma va a tener un impacto también sobre el desarrollo de la planta inmediatamente se haga la intervención. Es decir, una planta que ya viene con un desbalance, sea nutricional, sea por enfermedades como roya, o sea por plagas, pues no va a tener un buen desarrollo, no va a tener un excelente desarrollo como se esperaría, ¿cierto? Porque ya viene con problemas eh, de atrás. Bueno, entonces, si hablamos de soca común, bueno, ya el problema de roya se limita ¿a qué? A que no vamos a tener área foliar, no vamos a tener ramas que vayan a quedar sobre el tallo y pues que al cortar a 30 centímetros se esperaría es que la recuperación de esos nuevos brotes con un buen manejo, si son variedades susceptibles, con un buen manejo de la roya, pues tenga una respuesta más afines a diferencia de los otros sistemas de poda, donde sí queda más porción de ramas y que la roya va a seguir ahí persistiendo y en el tiempo y si no se hace un manejo oportuno, pues no va a tener un buen fin. Bueno, Nos hacen otra pregunta sí, claro. y es, ¿en qué momento se puede hacer la poda calavera? Ah, bueno, muy bien. Entonces, les decía, el último ejemplo, pues que los que alcanzaron a ver, pues a entenderme un poquito ahí, a pesar de que nos movíamos un poquito en la presentación, el esquema o la idea de implementar una poda calavera o una poda pulmón es específicamente y temporalmente para ordenar las edades de los lotes y las áreas de los lotes que coincidan con el número de años en que se va a tener un ciclo de producción. Entonces, con la poda calavera, cuál sería una de las condiciones? Que, pues, primero que todo, que el árbol no esté tan envejecido. O sea, si hay árboles de más de 10 años, 15 años de vida, sin hacérseles ninguna intervención, va a ser muy difícil que la poda calavera responda bien. ¿Por qué? Porque la emisión de chupones y la emisión de ramas secundarias en árboles que tienen tanto leño y que incluso están llenos de musgos y que pues ya la cantidad de leño no permite una buena brotación, va a tener dificultades en implementar este tipo de podas como la poda calavera. Si la plantación está con densidades muy altas, densidades cercanas a los 10.000 tallos por hectárea, por ejemplo, eh, esa calavera se puede hacer, pero con cortes de las ramas entre 5 y 10 centímetros. No podría dejar ramas más largas porque esa misma forma de competencia, al tener altas densidades de siembra, no le va a permitir buenas producciones. Y el momento, pues lo mismo, el momento está asociado a épocas secas, al finalizar la cosecha principal de la zona, con cosecha sanitaria, hay que hacer cosecha sanitaria independiente del tipo de poda que se haga, cosecha sanitaria de frutos, hay que dejar árboles trampa, siempre hay que dejarlos para poder recuperar toda esa broca que puede quedar en el suelo o en los otros frutos que no fueron recolectados a tiempo y eh, pues a diferencia de una poda pulmón se podría utilizar ya en condiciones donde vea que pues una mayor proporción del árbol no tiene buenas condiciones, ha perdido muchas ramas, incluso ha estado más afectado por problemas fitosanitarios.
podría ser una de las decisiones para escoger entre una poda calavera o una poda pulmón para estabilizar, para buscar ordenamiento de lotes y ordenamiento de edades en los predios. Por acá tenemos otra pregunta que la hace el señor León Jaime. Dice, ¿cuáles eran las condiciones edafoclimáticas de la zona donde evaluaron la producción en socas según el número de tallos por sitio? Ok, bueno, no, fueron tres localidades. Una en Santander, una teníamos otra en Paraguaycito, otra en Naranjal. Entonces reuníamos condiciones pues tanto de zona norte, centro y centro-sur del país, en centro-sur de la zona cafetera. Condiciones muy asociadas pues, en el tema de suelos y condiciones de clima asociadas a periodos, pues para el caso de Santander, más unimodales en cuanto a precipitación, el tema de temperatura, pues muy asociado también y afines a las condiciones que tiene Santander en sistemas agroforestales. Y también todo el tema de oportunidad pues en la labor asociado a distribución también de la cosecha. Entonces, son momentos clave, son prácticas clave que dan como resultado pues esos niveles de producción que se les indicó en la presentación. Bueno, y damos cierre con esta última pregunta que también la hace el señor León. Dice, ¿todas las variedades se comparten de igual manera, entre paréntesis, productividad, cuando se hace renovaciones por soca al momento de permitir el desarrollo de 1, 2 o 3 tallos? Ok, bueno, tanto en variedad Colombia como en variedad de Castillo, como pues podría ser la respuesta para Cenicafé 1. En número de ejes hemos encontrado y en poblaciones o densidades de siembra hemos encontrado una máxima respuesta con ese tope de 10.000 tallos o 10.000 árboles por hectárea. Cada vez que excedemos ese número de tallos para mantener poblaciones superiores y ciclos más cortos de producción, siempre nos llevamos la misma respuesta. La producción se ve afectada, los ciclos se ven afectados, la competencia no es favorable. Entonces, podríamos hablar de que las variedades, bueno, a excepción de Tavi que es una variedad de porte alto, pues que tiene otras densidades de siembra recomendadas, pues ahí ya no vamos a hablar de 10.000, sino que en variedad Tavi, pues vamos a hablar de 5.000 plantas por hectárea, ¿sí? Ese sería pues el complemento para la respuesta. Ingeniero, y tenemos una última que dice, la hace el profesor Oscar Jairo Barroso, dice cómo sería el plan de fertilización para estos sistemas de poda. Ok, muy bien. En soca común tenemos y en podas pulmones se puede manejar la recomendación que hay actualmente a partir de levante del cultivo. Tenemos una publicación que es el Boletín Técnico número 32. En él se hace alusión a las épocas en las que debe iniciar la fertilización de este tipo de podas y hay recientes estudios que demuestran también que o sea, para soca común y para poda pulmón hay que hacer una selección de chupones, una selección de nuevos brotes. Luego de hacer esa selección de esos brotes o chupones definitivos que van a quedar en la planta, que se seleccionan aproximadamente entre los 3 y los 6 meses después de haber hecho la intervención, ese es el momento en el que se debería planificar la primer fertilización del cultivo, con base en las recomendaciones, obviamente, de un buen análisis de fertilidad del suelo y basados en las tablas que se indican también en el boletín número 32. Para podas calavera, lo que hemos venido trabajando es continuar con un plan de nutrición como si las plantas o la plantación estuviera en etapa productiva, porque la exigencia es mayor, la exigencia en cuanto a nutrientes va a ser mayor a la de una etapa de levante.
En pérdida de raíces, también realizamos una investigación y comparamos que la pérdida de raíces en poblaciones que han sido intervenidas con soca común y con podas pulmones, pues es mayor a la pérdida de raíces obtenidas en podas calavera. Entonces, ¿qué nos indica esto? Hay una mayor cantidad de fuente eh, que va a aprovechar, en este caso, no solamente por el sistema de raíces que permanece, sino porque el sistema eh, también aéreo, toda la parte vegetativa, todas las ramas que quedan, el rápido desarrollo de nuevas hojas, pues también es fundamental tenerlo en cuenta para mantener una buena nutrición del cultivo. Ingeniero José Raúl, muchas gracias por su disposición, por esta presentación tan importante y tan bien preparada que nos ha hecho el día de hoy. Estuvimos alrededor de 50 personas participando, un tema de mucho interés para no solamente para los empresarios de norte de Santander, sino de diferentes municipios del departamento. Un agradecimiento también al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, por permitirnos generar estos espacios en el liderazgo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el Comité Norte de Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y, por supuesto, CENICAFé. Muchas gracias a todos ustedes también por la atención prestada. Los invitamos, pues, como siempre, a tener activa participación en nuestra página de CENICAFé. También pues tenemos oportunidad de responder diferentes consultas que nos llegan a Pregúntele a un experto, y todos estos medios pues han servido muchísimo para poder estar con ustedes en acompañamiento. Mil gracias por la atención prestada. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy, y a sus correos estaremos enviando la grabación de esta importante conferencia y también la invitación a las próximas conferencias que vamos a tener en torno a toda la cadena productiva del café. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Que tengan feliz tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, Tatiana. Que estén muy bien. Hasta luego.